Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Sí amigos, aquí estamos en este horario de domingo de 12 a 1 de la tarde para someter a su consideración el contenido que hemos seleccionado para ustedes en este día. Saben ustedes que transmitimos a través de Carevisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Astel, y que estamos también en la web a través de carevisión.online. Amigos, y en las redes sociales, estamos en todas las redes sociales, estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, que les invitamos que vayan a YouTube, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal para que reciban todo el contenido de nuestros programas de manera directa y especial. También amigos, estamos en Instagram como Consulta Par y como Ricardo Opperman, todos juntitos. También estamos amigos, nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. En Twitter estamos en @consultapar y en Facebook Consulta Participativa. Como siempre amigos, agradecer la gentileza de su sintonía y saludar desde aquí, desde la República Dominicana, a todos nuestros amigos allí en los mares que nos sintonizan, nos siguen, nos escriben y nos estimulan a seguir tratando de que Consulta Participativa siga siendo un programa propositivo, un programa de orientación. Amigos, nosotros vamos a una pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y hoy se celebra a nivel mundial el Día del Paciente Hospitalizado. Este día que se conmemora todos los 3 de octubre de cada año, y es una fecha que tiene como objetivo principal contribuir a la integración a la sociedad de todos estos pacientes, así como concienciar a la población de la cantidad de obstáculos y barreras que tienen que enfrentar diariamente para poder seguir adelante con sus vidas después de un procedimiento quirúrgico que deja secuelas físicas y emocionales. Pero vamos a ver amigos, ¿qué es una ostomía? La ostomía es una operación donde es necesario realizar una abertura en el abdomen del paciente. A través de este orificio la persona podrá expulsar al exterior las heces que depositan los intestinos, así como los gases y otros fluidos corporales que serán contenidos en una bolsa y que, dependiendo de la enfermedad y de la evolución del paciente, quedará adherida al abdomen de forma temporal o permanente. ¿Cuáles son las causas de una ostomía y cuáles pacientes, qué personas lo requieren? Las principales causas que llevan a una persona a que se le practique una ostomía pueden ser el resultado de distintas patologías o enfermedades intestinales, que van desde una inflamación hasta padecimientos más complejos como un tumor maligno o algún accidente. También puede deberse a factores genéticos debido a una mala formación de una afección llamada diverticulitis, la cual produce que el intestino presente unos pequeños abultamientos, sobre todo en la zona del colon. Los pacientes que son sometidos a esta intervención quirúrgica necesariamente no tienen que vivir una vida con limitaciones, ni mucho menos segregados de la sociedad. En muchos de estos casos, las personas solo tendrán que permanecer con este dispositivo hasta que el cuerpo sane. Mientras tanto,
podrán realizar muchas de las actividades que forman parte de su rutina diaria, como trabajar, hacer deporte, viajar, etc. Existen, amigos, estigmas contra el paciente ostomizado, y por lo general las personas que han tenido que pasar por la dura experiencia de ser sometido a este proceso de ostomización comienzan a experimentar una serie de sentimientos, miedos e inseguridades que los termina llevando a la soledad y al total aislamiento. En gran parte, este comportamiento se debe a que el paciente siente que por su condición el resto de las personas, tanto de su entorno familiar y social, comienzan a experimentar rechazo debido a esta condición. Los pacientes ostomizados necesitan apoyo y comprensión en su entorno. Sin embargo, todo esto es causado por un profundo desconocimiento de lo que representa una cirugía con estas características. De ahí la importancia de educar a las personas sobre esta práctica que en la mayoría de los casos se lleva a cabo para salvar la vida de los pacientes y que por lo tanto es necesaria. En este sentido, corresponde a la sociedad en sentido general entender que no es fácil vivir con una bolsa adherida a su cuerpo, como es el caso de las personas ostomizadas, quienes no solo tienen que enfrentar todas las molestias físicas en cuanto al aseo personal, los malos olores, sino la discriminación y el rechazo que esto conlleva. Hay que solidarizarse con estos pacientes y aceptarlo y ayudarlo en su padecimiento. Amigos, y hoy se inició el mes de lucha contra el cáncer y ya estamos nosotros en consulta participativa listos, como siempre, como todos los años, a cooperar y a llevar ante ustedes todo lo que sea posible con respecto del cáncer de mama. Estaremos, amigas, con todas ustedes. Amigos, hasta aquí nuestro comentario y nosotros retornamos en un momentito con nuestro invitado de hoy, el doctor Lester José Bonilla, que hablaremos de muchos temas interesantes y controversiales. Volvemos en breve. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos la grata presencia en consulta participativa de un amigo, un médico de estos médicos humanos, amigos, y que sobre todo llevan la medicina en el corazón. Nos referimos al doctor Lester José Bonilla Durán, médico anestesiólogo. Bienvenido a su programa, doctor. Gracias, señor Hopperman. De verdad que me siento muy halagado porque usted siempre tiene las puertas abiertas en su programa para cualquier tema que usted quiera, y estamos abiertos siempre a cualquier tema que quiera tratar. Sí, doctor, siempre tratamos de llevar la orientación, las palabras de los médicos a nuestros amigos televidentes, porque ciertamente, doctor, hay mucha ignorancia Sí. en cuanto
Sí, yo sé que usted está de acuerdo conmigo en eso, en cuanto a la orientación al que demanda salud, doctor. Esta es una realidad. Pero vamos a entrar en materia, doctor. Doctor, no tenemos que hablar de qué es un anestesiólogo, qué hace, nada de eso, porque eso lo hemos conversado Sí, anteriormente. Pero sí, anteriormente. tengo dos inquietudes. La primera, dentro de su profesión de anestesiólogo, de su especialidad de anestesiólogo, hay unas subespecialidades. ¿Cuáles son estas subespecialidades que hay en la anestesiología, doctor? Bueno, actualmente hay varias. Dentro de ellas está, por ejemplo, neuroanestesia. Es el anestesiólogo que se trata de las enfermedades neurológicas. Maneja muy bien la parte de los tumores cerebrales, de cirugía de columna y esas cosas. Está el anestesiólogo cardiovascular, que el anestesiólogo se dedica específicamente a tratar, manejar cirugía de tipo cardíaca, complejas, cateterismo cardíaco, cirugías vasculares. También tenemos una rama de las anestesia obstétrica, que son una parte de la anestesia que se dedica a la parte de la obstetricia y manejo de paciente obstétrica y cirugías muy complejas en el ámbito de la obstetricia. También está la anestesia pediátrica, aunque la mayoría de los anestesiólogos estamos capacitados para hacer niños lactantes. Hay ciertas edades como los lactantes, neonatos, que requieren un poquito más de cuidado y cirugías complejas, y eso lo hacen los anestesiólogos pediatras. También hay otra área de la medicina, de la anestesia, que se dedica a dolor, manejo de dolor, eh, y también hay otra mezcla de dolor con cuidados paliativos, que tanto lo pueden hacer anestesiólogos como lo pueden hacer clínicos, la parte de paliativos y manejo del dolor. Esa especialidad del manejo del dolor, doctor, es una de las especialidades dentro de su especialidad de anestesiólogo que nos llama poderosamente la atención, porque manejar el dolor es algo que a los seres humanos, si hay algo que no aguantamos, es el dolor. El ser humano no nació para padecer dolores, el organismo, y los dolores pues eh, ponen a las personas como dicen locos. Yo he escuchado personas decir: tengo un dolor de cabeza que me tiene loco, tengo un dolor en este codo, tengo un dolor de espalda. O sea, los dolores son el cuco de las personas. Ya dentro de esas especialidades, esta del dolor la vamos a tratar en extenso, doctor, porque hay mucha controversia y hay mucha medicina alternativa y hay muchas personas que no están informadas acerca de medicamentos paliativos para el dolor y o tratamiento de varias patologías. Sí. Sabemos que tenemos tres tipos de anestesia, cuatro tipos de anestesia, ¿no? ¿Cuáles son? La general, regional. Regional, anestesia local y básicamente también la sedación entraría dentro de esa categoría. Ok, la anestesia no solamente se usa para mantener dormido a una persona, sino que también para mantenerle relajado y listo para cualquier intervención local, ¿cierto, doctor? Sí, el objetivo de la anestesia es brindar las condiciones adecuadas en las que se realiza un procedimiento, manteniendo una estabilidad hemodinámica, neurovegetativa y jugando con el estado de conciencia del paciente. No necesariamente hay procedimientos que hay que dormirlo completo del paciente, se pueden lograr con un estado de una sedación leve o una sedación moderada o una sedación profunda. Ya la línea divisoria entre una sedación profunda y la moderada son ciertos parámetros ventilatorios, pero eh, se pueden hacer con cierto grado de seguridad dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar. Así es. Y hay personas que nos hablan, doctor, que también es responsabilidad del anestesiólogo, no solamente durante la cirugía en quirófano, sino que también el alivio y mantenimiento del estado físico de bienestar del paciente después
de las intervenciones quirúrgicas, de la Exactamente. cirugía. Durante un procedimiento quirúrgico se dan ciertos fenómenos que pueden alterar la hemodinamia del paciente o la homeostasis, el equilibrio del cuerpo. Por lo tanto, el anestesiólogo tiene que velar porque se mantenga una buena equilibrio fisiológico o una función fisiológica del paciente durante el procedimiento. La agresividad del procedimiento quirúrgico tiene respuesta de parte del organismo. Entonces el organismo uno trata de, con ciertas medidas y medicamentos, de contrarrestar esos efectos y mantener el equilibrio de la función del organismo durante el procedimiento. Doctor, la anestesia en sí, eh, el 100% de los componentes anestésicos son químicos. Sí, son sustancias químicas, drogas, son drogas que utilizamos, que en las manos equivocadas pueden ser muy peligrosas. Los anestésicos, los medicamentos que nosotros utilizamos, una de las especialidades que más medicamentos utiliza, o un rango mayor de medicamentos, el anestesiólogo y los cuidados intensivos, que están muy ligados. No mencioné ahorita también que la unidad de cuidados intensivos, los primeros intensivistas en la historia de la especialidad de intensivos fueron anestesiólogos, que el anestesiólogo es un experto en tanto en farmacología como en manejo de vía aérea. Y en la unidad de cuidados intensivos, eso es lo que manejan mucho los intensivos, manejo vía aérea, ventilación mecánica y medicamentos. Actualmente hay anestesiólogos que son intensivistas y hay el intensivo polivalente incluye anestesiólogos, internistas, cardiólogos, neumólogos y todo eso. Volviendo al tema de los medicamentos, nosotros usamos muchas drogas que en manos de una gente inexperta son muy peligrosas. Por lo tanto, tienen que ser utilizadas por un especialista que maneje bien su farmacocinética, su farmacodinámica, dígase los efectos del medicamento en el cuerpo y los efectos que hace el medicamento en el cuerpo y cómo el A, cuerpo reacciona a los medicamentos. a eso yo, doctor, porque entonces hay que hacer ciertas pruebas con los pacientes antes de intervenirle quirúrgicamente, anestesiarlo, a ver qué efecto pudiera provocar X tipos de anestesia durante la cirugía. Sí, por eso es importante lo que le llamamos una evaluación preanestésica. Ahí uno investiga, interroga al paciente, investiga sus antecedentes médicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos, si toma alguna droga, medicamento. Cuando me refiero a droga, me refiero a medicamento, ¿verdad? Cuando utiliza una o sustancia que hace efecto en el organismo, abarca todo. Si utiliza alguna sustancia o medicamento previo que pueda interactuar con lo que vamos a administrar, por eso uno tiene que tomar en cuenta muchos factores a la hora de decidir dosis, tipo de medicamentos, si tiene antecedentes alérgicos. Por ejemplo, un paciente que es alérgico al huevo puede hacer una reacción alérgica cruzada a un medicamento que se usa mundialmente, diariamente, que es el Diprivan o Propofol, nombre genérico, que está hecho a base de la clara de huevo, de una proteína, y el paciente que puede ser alérgico al huevo pudiera desarrollar una alergia a ese medicamento. También otros medicamentos que producen con frecuencia alergias es los antibióticos, que la paciente alérgica a la penicilina. Nosotros administramos medicamentos, también antibióticos. Todos los medicamentos que se administran durante el proceso quirúrgico son responsabilidad del anestesiólogo. Y eso incluye drogas que, aunque no sean anestésicos, son parte del proceso, como los antibióticos, los drogas para disminuir el sangrado, para producir relajación neuromuscular, benzodiazepinas, anestésicos endovenosos, aminas presoras o medicamentos para mantener la estabilidad hemodinámica y todo eso. Usted me está diciendo que el anestesiólogo es quien mantiene con vida prácticamente al paciente. Claro. De hecho, la especialidad se llama anestesiología y reanimación, porque el anestesiólogo está bien entrenado en manejo de la reanimación cardiopulmonar. O sea, que pudiera ser letal la aplicación equivocada Claro, de uno de claro, estos claro. Uno de los, medicamentos para anestesia. de las funciones del anestesiólogo es, además de que es un experto en manejo de vías respiratorias, es que
ante cualquier eventualidad, ya sea de origen cardíaco o neurológico o del organismo, tiene la capacidad de saber responder y saber responder rápido, porque si no hay una respuesta rápida, el paciente se nos puede ir de las manos. Por eso el anestesiólogo tiene que tener mucha agilidad farmacológica y médica de todo el paciente. Tiene que conocer todas las áreas. Por eso tiene que ver mucho con la parte de vía respiratoria, aparato cardiovascular, aparato neurovegetativo, farmacología, fisiología, neurofisiología. O sea, todos esos factores influyen en la formación del anestesiólogo. Eso, doctor, es importantísimo, puesto que se tiene el concepto de que una vez una persona es ingresada a un quirófano, la vida de ese paciente está en el cirujano. Ciertamente, el cirujano es el interventor, el que hace la tarea Mire, física una de la paradoja de la vida. intervención. Eso, Hollywood se ha encargado de darle, en las películas usted ve que se para el paciente, el cirujano es que toma, no, no, está pasando todo lo contrario en la vida real. En la vida real, cuando pasa una eventualidad en el procedimiento, el cirujano lo que atina es lo siguiente. ¿Cómo, doctor? Explíqueme ese caso, doctor. Claro, porque que el que tiene el control de la vida del paciente es el anestesiólogo. El cirujano simplemente es un cirujano, opera. Claro, si la complicación es un sangrado, evidentemente él es que está en responsabilidad de resolverla. Pero si el problema del paciente es una arritmia o un paro cardíaco, paro respiratorio, es el anestesiólogo que toma las decisiones y es el anestesiólogo que decide qué hacer con el paciente y dirige las medidas de reanimación. Claro, el cirujano debe tener capacidad también de ayudar y colaborar, porque es un trabajo de equipo. Esto es un trabajo en equipo. Todo el personal médico o no médico del quirófano debe estar entrenado en manejo de vía aérea básica y de RCP o de reanimación cardiopulmonar básico, por lo menos. Doctor, usted mencionaba ahorita la palabra droga y aclaró que cuando decía droga se refería a medicamentos, pero hay dentro de la anestesia uso de drogas que están prohibidas al público, que está prohibido y controlada, están prohibidas y controladas. La mayoría de las drogas que nosotros utilizamos, un grupo de ellas, como son los opiáceos, que son muy peligrosos, que no, si están en las manos equivocadas, están controladas. Son drogas que no se venden en la farmacia, sino con una receta especial. Ahora bien, eh, también hay drogas cardiotónicas que no son de uso muy común en la farmacia, sino que son de uso intrahospitalario y que son medicamentos, son sumamente peligrosos. Por ejemplo, los relajantes neuromusculares, si no se utilizan con la seriedad adecuada, pueden ser muy peligrosos porque pueden matar a un paciente. O una droga que tenga efecto cardíaco, por ejemplo, en dosis inadecuada o en la mano inadecuada, puede causarle una arritmia al paciente o inclusive la muerte al paciente. Bien, doctor, drogas prohibidas utilizadas Controladas, profesionalmente y controladas. controladas, perdón, controladas, utilizadas profesionalmente por un facultativo, por una persona con facultad para usarla y aplicarla en pacientes. Y el cannabis, doctor, el cannabis es una droga. El cannabis ciertamente es medicinal. Esto, doctor, después de la pausa. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos del asunto de drogas controladas en manos de facultativo. Y también le dejaba en el aire la pregunta, porque hay mucha inquietud, hay mucho deseo de saber y de conocer. El cannabis o marihuana, que se ha debatido muchísimo acerca de su uso médico. ¿Es la marihuana una droga? Uno. Dos, ¿es la marihuana y puede ser usada medicinalmente y en cuáles patologías? Muy buena pregunta. Mire, el conocimiento es poder.
Y una de las cosas que yo he estado investigando en los últimos 9 meses, 8 o 9 meses, es sobre el cannabis y el uso medicinal del cannabis. Aunque el cannabis lúdico o el cannabis recreativo, como lo llaman en algunos países del mundo, y es legal ya en varios países, no es lo mismo que el uso medicinal, porque son dos mundos diferentes. Recuerden que una droga se administra con un propósito. En el caso de la parte medicinal, usted administra una droga con el propósito de conseguir un efecto. La mayoría de los efectos de los medicamentos se dan en base a la cantidad de medicamento que se administra o lo que llamamos dosis. Entonces, las dosis del cannabis o de la marihuana para uso medicinal son muy diferentes a las dosis del efecto que se busca en el uso recreativo o el uso adulto. Son dos cosas diferentes, aunque y también el tipo de marihuana que se utiliza varían un poco en las concentraciones de las sustancias que tienen. El problema del cannabis es que el cannabis, hay tanta variedad de cannabis como ninguna otra cosa en el mundo. Si yo le dijera que existen alrededor de 2.500 tipos de plantas de cannabis y cada planta tiene una cantidad específica de sustancias y por eso es tan grande ese mundo, pero a nivel medicinal hay ciertas plantas que no se utilizan porque tienen una concentración muy alta de ciertas sustancias y por eso es que es bueno informar y estudiar acerca de esto, del cannabis. Doctor, la marihuana usada medicinalmente, ¿a qué tipo de paciente, a qué tipo de patología se emplea la marihuana como un paliativo o como un medicamento para equilibrar la patología de la enfermedad del Claro. paciente? Bien, actualmente el cannabis se está utilizando para manejar muchos síntomas. El cannabis hasta el día de hoy, no se ha comprobado científicamente que pueda curar una enfermedad. Sí hay evidencia en estudios, en experimentos en animales y en células libres, sobre todo los israelitas, que están haciendo mucha investigación del uso de cannabis o de marihuana para matar células cancerígenas. Pero eso no se puede extrapolar al ser humano todavía. Además de que lamentablemente la prohibición del cannabis que empezó en los años 1935 hasta la fecha, todavía es ilegal en nuestro país y en muchos países, no se hace investigación científica adecuada porque está prohibido. Pero últimamente, en los últimos 5 años, se ha desatado una furia por investigar el cannabis porque realmente es una planta que tiene mucho que prometer porque tiene alrededor de 130 sustancias que tienen uso medicinal en ella. Imagínense tener 130 sustancias que tienen aplicación en la medicina. Por eso es el boom ahora de la medicina. Mire, el cannabis se puede utilizar primero para la epilepsia refractaria, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut. Se puede utilizar para el Parkinson, manejar síntomas de Parkinson, como el insomnio del Parkinson y la psicosis del Parkinson. También para los movimientos del Parkinson. Se puede manejar para el Alzheimer, para la agitación clínica de los pacientes con Alzheimer. Se puede utilizar también en esclerosis múltiple. De hecho, el primer medicamento hecho a base de cannabis, aprobado en muchos países, se llama Sativex. Fue específicamente diseñado o extraído para manejar la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica degenerativa, donde las fibras de mielina de los nervios del cuerpo se están deterioradas y el Sativex tiene uso medicinal para eso.
El cannabis se utiliza también en autismo, en enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, las enfermedades inflamatorias intestinales. Tiene manejo para las náuseas y los vómitos relacionados a la quimioterapia, que es una de las aplicaciones más importantes. De hecho, hay un medicamento, el Draminol o Dronabinol, hecho a base de marihuana, que se utiliza para eso, para manejar los síntomas de las náuseas y los vómitos de las quimioterapias. Se utiliza para la anorexia que produce un paciente con cáncer y la caquexia porque aumenta el apetito. Se usa para el acné, para la psoriasis, enfermedad de la piel, tiene propiedades antiinflamatorias. Se produce para el síndrome de estrés postraumático de los soldados, se está utilizando y hay evidencia científica sobre eso. Se utiliza para la ansiedad, para la psicosis, para la adicción a otras drogas duras. Por ejemplo, un paciente que es adicto a la heroína, han utilizado cannabis para soltar la heroína porque el cannabis hasta cierto punto no es tan adictivo como lo son esas drogas, porque producen muchos síndromes de abstinencia esas drogas y el cannabis no lo produce. Se usa para el insomnio, para el manejo del insomnio es muy bueno el uso de cannabis. Se usa para el dolor crónico, ya sea de origen neuropático, metastásico de cáncer o un dolor crónico inflamatorio. Se utiliza para la migraña. Repito, no cura las enfermedades, pero maneja síntomas. Se puede utilizar para la fibromialgia. De hecho, así fue que yo conocí el cannabis con la fibromialgia, porque si le hago la historia de los pacientes que yo veo que toman 8, 9, 10 medicamentos para manejar su enfermedad y cuando utilizan cannabis solamente utilizan 1 o 2 medicamentos más el cannabis, su calidad de vida mejora bastante porque disminuyen la cantidad de medicamentos que están tomando. Doctor, pero Se usted ha usa para el mencionado lupus. una cantidad de patologías, de afecciones de la salud, en la cual se puede utilizar el cannabis, que cabe la pregunta, doctor. No cura ninguna enfermedad, pero Hasta ahora sobre no lo esta, hace. hasta ahora no lo hace. Y de ahí hay personas que preguntan, entonces, ¿es el cannabis un mito o una realidad para el uso de la salud? Y doctor, si hay tantas patologías a las que se pueden paliar, vamos a llamarlo mejorar, las afecciones y las patologías, y los efectos secundarios del cannabis en las personas con esta patología, ¿hay estudios sobre eso? Sí, antes de mencionar los efectos secundarios, vamos a hablar de los mitos que usted mencionó. Hay muchos mitos alrededor de esta planta porque hay 80 años de falsa propaganda y 80 años de prohibición, que tengo que mencionar algunos mitos para ponernos acordes. Mire, el primer mito que yo veo es, por ejemplo, solo el CBD, el cannabidiol, que es el derivado del cáñamo, la planta de cannabis, el cannabis comprende dos grandes grupos. Lo dividen no desde el punto de vista de las plantas, sino desde el punto de vista legal, en el cannabidiol y la marihuana, porque el cannabidiol tiene propiedades de fibra y del CBD famoso, que le han metido CBD a la gente por ojo y nariz y boca. El mito de que el CBD solamente tiene propiedades medicinales y que el cannabis o la marihuana no, o sea, que el THC, el que produce el efecto de la nota en el mundo El creativo, efecto no tiene psicotrópico. uso medicinal. Eso es un mito. Los dos tienen uso medicinal, tanto el cannabidiol como el THC o tetrahidrocannabinol y los demás cannabinoides que existen, el CBDA, el THCA, el CBDA, el cannabigerol, el cannabiguanol, son muchísimos, son 130 sustancias aproximadamente. Adherido a esas, los terpenos, son unas sustancias volátiles que están en la planta también, como el mentol. El mentol es un terpeno, hay terpenos en la planta que dan el olor y a la planta que tienen propiedades medicinales también. Entonces, no solamente es el CBD, también la planta en sí, la flor completa, todas las sustancias que tiene, tienen uso medicinal. Esto es un mito. Segundo mito, el cannabis solo se fuma. Eso es un mito. El cannabis medicinal, la principal dosis de vía de administración es por vía oral, por vía sublingual, en forma de aceite. Y en momentos en que se quiere utilizar un efecto rápido,
se utiliza la vía inhalatoria, pero no fumado, sino vaporizado, que son dos cosas muy diferentes. En el fumar, usted utiliza, se produce monóxido de carbono, porque usted hace una combustión. En la evaporación, usted calienta a cierta temperatura para poder activar las moléculas del cannabis, porque el cannabis tiene que activarse para poder hacer efecto. Pero Otra cosa, ¿por qué no está disponible como receta médica el cannabis? le voy a explicar ahora, déjame terminar. El cannabis no sirve para, el cannabis sirve para todo, es un mito. El cannabis no sirve para todo, tiene sus indicaciones. El cannabis te puede matar, eso es otro mito. De hecho, el cannabis es más seguro que muchas drogas que se utilicen que venden en la farmacia sin receta. Una dosis letal del cannabis es tan alta que para una persona morirse de cannabis, vamos a ponerlo en ese sentido, tiene que fumarse el equivalente a 450 cigarrillos. Para que tenga una idea. O sea, es tan seguro que la dosis letal es bastante alta. Usted se bebe 20 pastillas de acetaminofén y probablemente lo lleven a la emergencia en estado crítico. Ahora, usted se fuma 7, 8 cigarrillos de cannabis y no le va a pasar absolutamente nada, sino una intoxicación aguda por cannabis. El cannabis cura el cáncer. Eso es un mito hasta ahora. No sabremos si luego en 10 años, 20 años descubrimos que lo cura, pero hasta ahora no hay evidencia científica que lo apruebe. Esos son los mitos. Ahora bien, usted me preguntaba de que por qué no hay cannabis disponible, porque No, si está disponible en receta, no está disponible porque según tengo entendido, la FDA en Estados Unidos aprobó un medicamento o dos medicamentos que son a base de cannabis. claro, hasta ahora hay 3 medicamentos, no por la FDA, sino en otros países. Está el Epidiolex, que está hecho a base de cannabis, que se usa para las convulsiones. Está el Sativex, que se usa para la esclerosis múltiple, y el Marinol. Pero mire qué es lo que pasa. El problema del cannabis es el siguiente. El problema es que se ha visto que como el cannabis tiene 150 sustancias aproximadamente, más los terpenos, más los cannabinoides, aislarla una por una y darla de manera individual no tiene mejor resultado que si se administra la flor completa. O sea, el combo completo de la flor en forma de aceite o en forma inhalada o en forma de comestible. Porque se ha descubierto un efecto, se llama efecto entourage o efecto séquito, que todas las sustancias trabajan en conjunto. Entonces, también eso es el problema de que comercialmente no se le puede sacar dinero a una planta. No sé si me explico. No se puede Es- patentizar una planta. Ahora, tú puedes patentizar un medicamento, una sustancia, un nombre, Epidiolex, Sativex, que está hecho a base de cannabis, pero lo mismo que tiene ese medicamento lo tiene la planta. Lo que pasa es que comercialmente, desde el punto de vista de la Big Pharma, al Big Pharma no le conviene que se desarrolle la endocannabinología o la cannabis medicinal, porque no hay una manera de tú sacarle dinero. ¿Me entiendes? Desde el punto de vista de la Big Pharma, de las grandes farmacéuticas, para nadie es un secreto, señor Hopperman, que el negocio más grande del mundo no es la petrolera. El negocio más grande del mundo son es las la medicina, farmacéuticas, la son las farmacéutica. medicinas. Eso es lo que más dinero Sí, deja así y es. lo que siempre hay que comprar, medicamentos. Doctor, por ahí los efectos secundarios, porque yo he oído Efectos de secundarios. Mire, personas que dicen que puede inclusive provocar palpitaciones, posible infarto cardíaco, el uso de cannabis. sí, sí, mire. Recuerde lo que le dije al principio. Una cosa es mm, cannabis medicinal y otra cosa es cannabis lúdico o cannabis recreativo. Entonces, en cannabis medicinal, las dosis que se administran para conseguir los efectos medicinales del cannabis son muy bajas con relación a las dosis que utiliza la gente en el mundo recreativo. ¿Me entiendes? Me explico. Por ejemplo, el THC, que se utiliza de manera medicinal, apenas se utilizan 3, 4 miligramos como mucho en cada dosis. Y en la parte recreativa se utilizan 15, 10, 20 miligramos. O sea, es el triple de la dosis. Porque lo que se quiere es el efecto eufórico, el efecto que produce de la droga. Pero en el caso medicinal, esos efectos no se ven en dosis bajas.
Sin embargo, hay efectos secundarios que en el mundo medicinal se pueden presentar, como son la resequedad de la boca o resequedad de los ojos rojos se ponen porque produce resequedad a nivel de las glándulas, aumento del apetito, aunque eso es un efecto deseado en ciertas condiciones no es un efecto que tú quieres, que el paciente coma mucho o le aumente el apetito. Eso se considera un efecto indeseado en ese caso. Euforia leve, pero muy raro, depende de las dosis, como le explico. Si un paciente está recibiendo cannabis y se siente el efecto de THC en el paciente, simplemente hay que ajustar las dosis y bajarlo. Reduciendo Doctor, el estado de igual, alerta. el tiempo se nos está yendo, se nos ha ido. Igual que los tipos de anestesia, el cannabis se puede recetar, se le puede recomendar a cualquier tipo de persona, a cualquier paciente. Bien, es importante. El cannabis, al igual que todas las drogas, interactúan con ciertos medicamentos y con ciertas condiciones físicas. Hay que tener cuidado con ciertos pacientes. Pacientes, por ejemplo, con arritmias cardíacas, ¿verdad? No se le puede administrar, hay que tener cuidado con las dosis de THC, sobre todo, no el CBD, sino el THC que tiene efecto cardíaco en dosis bajas, tener la pendiente que no pudiera desencadenar una arritmia cardíaca. También el CBD pudiera producir una baja de la presión arterial, o sea, un paciente que toma medicamentos para la presión, hay que tener en cuenta eso y si le baja mucho la presión, ajustar las dosis o del cannabis o del medicamento de la presión. También puede producir un poquito de taquicardia en los pacientes. Por eso hay que tener pendiente los pacientes con arritmia cardíaca, con hipertensión y los pacientes que toman otros medicamentos. Por ejemplo, si se va a usar algún medicamento para las epilepsias, tener pendiente que el cannabis te puede elevar ciertos medicamentos de la epilepsia en el plasma, en la sangre, y hay que ajustar. Por eso que el cannabis hay que tratarlo como una medicina, como un medicamento, y tiene una farmacología que hay que estudiarla para poderlo utilizar. O sea, doctor, finalmente, no todo el mundo entonces está facultado para recetar en caso del uso médico del cannabis este tipo de drogas, o sea, de medicamentos. Eh, Simplemente eh, hay que estudiarlo como cualquier otra droga, estudiarlo, y el conocimiento está ahí. Lo que pasa es que también está empezando apenas y está el estigma del uso recreativo y esas cosas, pero eso va a ir cambiando poco a poco. Cada vez hay más países que están entrando en esa onda. Doctor, se nos fue volando media hora. Pero antes de despedirnos, doctor, yo quiero que usted nos diga el teléfono donde los amigos, porque tengo el WhatsApp así, lleno, de los amigos televidentes de consulta participativa. ¿Dónde pueden contactarlos, doctor? Mire, doctor, brevemente, déjame decirle, nosotros estamos pensando creando una fundación para la educación y el desarrollo del cannabis medicinal en República Dominicana. Somos un grupo de pacientes que se me han acercado y que como han tenido la limitante de que han tenido que irse fuera del país a conseguir cannabis porque aquí es ilegal, y hemos decidido crear esa fundación. Pero ustedes pueden localizar, yo tengo un podcast que usted le escuchó, Cultura 710 RD en Instagram, Cultura 710 RD en Quiero Instagram, decirle, muy interesante, doctor. claro, Sumamente interesante y vi la participación de una colega suya ahí que sí. es tremenda, es sumamente capacitada. Sí, estudió en Canadá y en Canadá está muy avanzado en eso, bastante avanzado. El país que está más avanzado en eso es Canadá e Israel. También pueden localizar en correo electrónico como cultura710rd@gmail.com. Ahí yo estoy dispuesto a dar cualquier información que necesiten, cualquier ayuda, cualquier asesoría, pero le agradezco que nos haya abierto las puertas. Le comento que en diciembre tendremos el primer webinar acerca de cannabis medicinal aquí en República Dominicana con participación de países como Argentina, México, probablemente también tenemos a Chile y Colombia, médicos de Doctor, esos países. no deje de enviarme una invitación para ver lo que sea calladito ahí oyendo, porque este es un tema interesantísimo y que la gente realmente que busca la medicina paliativa, doctor, está
está sobre eso. Inclusive creo que hay unos estados en Estados Unidos que ya está autorizado el uso medicinal del cannabis. El cannabis va a ser legal en el mundo entero dentro de 50 años. Usted va a ver. Eso viene, eso es Bien, inevitable. bien, doctor. Como siempre, un placer conversar con usted. Su forma de llevar la información a nuestros amigos televidentes de manera llana, de manera abierta y de manera entendible es sumamente especial. Gracias, doctor. Y usted sabe, doctor Lester José Bonilla Durán, Quiero que las terminar con puertas una de... frase. Quiero terminar con una frase de un médico que ha estudiado el cannabis muchísimos años, que es el doctor Ethan Russo de los Estados Unidos. Oiga lo que dice el Adelante. doctor Ethan Russo. Dice, el cannabis es el remedio herbario más versátil y la planta más útil de la tierra. Ninguna otra planta contiene una gama tan grande de componentes medicinalmente activos. Ninguna Wow. planta en la tierra tiene tantas sustancias con uso medicinal como lo tiene el cannabis. Bien, doctor, pues muchísimas gracias. Le reitero, las puertas de consulta participativa están abiertas y ya nos veremos en una próxima entrega. Bien, amigos televidentes, ustedes, después de esta interesantísima entrevista con el doctor Lester Bonilla Durán, solo nos resta hacerle nuestra acostumbrada exhortación en tiempo de pandemia. Por favor, si no es obligatorio salir, quédate en casa. Y si no te has vacunado, vacúnate. Si te pusiste 2 dosis, ponte el refuerzo. Mayormente a ti, amigo, que eres envejeciente, pero las 3 dosis garantizan que el virus te contagie, no te lleve al hospital. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.